Hace un siglo, la valentía y la determinación de una ecuatoriana desafiaron al poder para otorgar a las mujeres su lugar en la mesa de la democracia. Si vamos a escoger a quien va a conducir los destinos de nuestro país, es justo que esa persona cuente con la aprobación de la otra mitad de la población, es decir, de nosotras, las mujeres. 100 años del voto femenino. Matilde Hidalgo Navarro. Y nuevamente les acompañamos en un programa especial para esta campaña por los 100 años del voto femenino en Ecuador, Matilde Hidalgo Navarro. Y para eso, por supuesto, tenemos el apoyo de la Escuela de Ciudadanía y Natasha Reyes. ¿Cómo estás? Qué gusto. Hola, ¿qué tal, mi querida Sofía? Aquí estamos listas para conversar con más mujeres muy valiosas que nos prestan sus conocimientos y comparten sus historias de alguna forma para motivar también, ¿no?, a las nuevas generaciones a luchar por sus derechos y para buscar otros aires, ¿no?, los sueños, cumplir sus sueños, Natasha. Así es, y justamente la ciudadanía es un término tan amplio, por eso esta escuela no solo se fija en los derechos sociales, en los derechos políticos, en los derechos y responsabilidades cívicas, sino también en los derechos económicos, en ese derecho a que las mujeres podamos estar en una condición y en una posición que nos permita ser autónomas y que nos permita tomar unas decisiones que nos sirvan para nosotras como individuos, para nuestras familias y por supuesto también para el crecimiento del Ecuador. Vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada. Ella es Edurne Quincoses Michávila, una profesional de una extensa experiencia en el campo del derecho y la política, pero que nos cuente ella quién es. Queremos escucharla. Muchísimas gracias por acompañarnos, decir que ella es una española que ya es ecuatoriana porque tiene muchos años trabajando también por el Ecuador y por las mujeres de nuestro país. Bienvenida nuevamente. Hola, buenas tardes, Natasha, Sofía, gracias por invitarme. Como tú bien dices, ya llevo casi 15 años, superando los 15 años en Ecuador, y desde el inicio empecé a vincularme con proyectos de desarrollo. Tanto es así que conocí a Natasha muy vinculada a la promoción económica, en concreto al desarrollo económico de la ciudad de Quito, y que ha sido un tema, un eje que he mantenido durante toda mi trayectoria laboral en Ecuador, y actualmente como docente y vinculada a la academia, donde trabajo también impulsando que muchas chicas pues puedan romper la brecha de género. Sí, esta es Edurne Quincoses. Cuando le conocí, ella había venido desde Barcelona, que es su ciudad natal, desde la Agencia de Desarrollo Local de Barcelona, llamada Barcelona Activa. Y la verdad es que Edurne nos ayudó a modelar a nuestra propia Agencia de Desarrollo Económico, que es la Agencia Municipal con Quito, ¿no? Con Quito, ¿no? ¿Y cómo fue esa experiencia y cuáles, digamos, fueron las particularidades de Quito, del Distrito Metropolitano de Quito, que tiene parroquias urbanas, que tiene parroquias rurales, cuando estamos hablando del desarrollo económico, de los derechos económicos de sus ciudadanos y, pues, en este caso que estamos abordando, de sus ciudadanas? Uy, cuando llegué a Quito todo fue un reto para mí, un reto porque yo venía de una agencia de desarrollo muy enfocada en la innovación tecnológica, y cuando aterricé en la ciudad me di cuenta que era primordial empezar a desarrollar proyectos para la economía popular y solidaria, para dar oportunidad a las mujeres que están en la base de la pirámide, que muchas veces no tienen proyectos bien enfocados. O sea, yo venía de desarrollo económico y de golpe también tuve que empezar a pensar que era muy importante la inclusión económica, la inclusión, el primer trabajo, la primera ocupación. Y en eso, bueno, fue una de las primeras cosas que tuve que fijarme, para a continuación darme cuenta de que no podíamos hacer proyectos de inclusión económica dejando de lado la innovación tecnológica también, que ambos esfuerzos tenían que ir de la mano. Y este fue el primer reto que tuve en Ecuador, que fue lindísimo y espectacular, aunque muy valiente por parte de la alcaldía de Paco Moncayo de iniciar esta iniciativa, muy poco dotado económicamente desde mi punto de vista, que venía de otra esfera, ¿no? Sí, efectivamente, empezamos con $100,000. ese fue nuestro recurso inicial, ¿te acuerdas, Edurne? La segunda vez ya nos dieron 500,000.
y para el tercer año nos dieron 900.000. Es decir, cuando nos vamos, ¿no es cierto?, en el tiempo hacia atrás, vemos que efectivamente no había un sentido del desarrollo endógeno, ¿sí? Es decir, este desarrollo de las ciudades, pero de las ciudades sobre todo vinculadas con los aspectos que a los ciudadanos y ciudadanas les sirven de una manera práctica. La entrega de bienes y servicios, la entrega de capacitación, la entrega de créditos, la entrega de asistencia técnica, y no con plata puramente estatal, sino con plata que se pudo conseguir desde agencias de desarrollo del mismo sistema de Naciones Unidas. ¿Qué más hicimos, Edurne? Estamos hablando de un largo tiempo atrás, porque yo me incorporo con Quito en el 2007 y empiezo a recordar que había términos que no eran comunes en el lenguaje de la ciudadanía en ese momento, como mejora de la empleabilidad. Entonces, cuando decías mejora de la empleabilidad, había mucha gente que decía, ¿qué es exactamente eso, no? ¿Cómo hacer a una persona más empleable? ¿Qué tenemos que dotarle a esa persona para que el mercado laboral la pueda absorber? ¿O cómo ella puede incursionar en el mercado laboral? De la forma tradicional, que es por relación de dependencia, pero ¿qué tenemos que hacer adicionalmente a la relación de dependencia para que esa persona pueda, por ejemplo, emprender? ¿Y cómo hacemos que estos emprendimientos no sean fallidos? ¿Cómo reducimos la tasa de mortalidad de los emprendimientos que en ese momento se estaban generando en el distrito metropolitano? Entonces empezamos a generar una serie de servicios para todas las personas que estaban en una edad económicamente activa, que en Ecuador es a partir de los 16 años. Pero bueno, básicamente empezamos a enfocarnos de 18 años a la edad de jubilación. Lo que decía Natasha un poco da cuenta de que cómo funciona, cómo se aplicaron políticas que funcionaban, se fue incrementando el presupuesto y también el enfoque, ¿no?, en este desarrollo económico. Aún así, hoy en día, cuando miramos en tiempos actuales, vemos que lastimosamente en nuestro país los emprendimientos a veces no superan los 3 años, por ejemplo. Entonces, estas estadísticas también nos hacen pensar en qué es lo que está fallando, porque nosotros, a través de esta campaña estamos conmemorando los 100 años de participación política de las mujeres, del voto de Matilde Hidalgo Navarro, pero vemos que hay todavía mucho por qué luchar, en qué avanzar. Me has hecho una pregunta súper complicada, pero yo a veces pienso en que cuando nosotros nos relacionamos con la sociedad tenemos como 3 esferas. Es idílico, ¿no? No es que una empiece y termina la otra. Pero cuando estamos incluidos económicamente, cuando nosotros participamos del mercado de trabajo, de la forma que sea, empezamos a tener cubierta como nuestra primera esfera de necesidades, tenemos los ingresos cubiertos. Cuando yo puedo comer y puedo dotar de educación a mis hijos y puedo tener una vida más o menos sana y saludable, empiezo a pensar en la participación social. Y muchas veces ahí empiezo a ver otras cosas. Tengo la oportunidad de relacionarme con otras mujeres o con otros hombres y pensar en la necesidad de mis hijos de mejorar su educación o de proteger el medio ambiente o de lo que sea. Empiezo a tener una esfera de participación social. A veces van de la mano, pero muchas veces cuanto más excluidos estamos, más nos cuesta ir desarrollando estas 3 esferas a lo largo de nuestra vida. Y al final, y ojalá esto no fuera así, ojalá apareciera nuestra participación política desde el inicio, pero cuando no tenemos las necesidades básicas satisfechas es muy difícil que empecemos a plantearnos nuestra participación política. Y por eso creo que a veces llega al final, cuando tenemos las otras 2 esferas, cuando estamos empoderadas económicamente, cuando tenemos empoderamiento social, cuando estamos con otros hombres y con otras mujeres que nos dicen, puedes, y todo lo que estás diciendo es válido, y es verdad que te tienes que preocupar del medio ambiente, es verdad que te tienes que preocupar del urbanismo de tu ciudad, es verdad que tenemos que preocuparnos de las enfermedades, de que no tenemos un buen sistema de salud. Y empezamos a generar iniciativas sociales y finalmente eso nos acaba llevando a la participación política, o antes o después, o sea, no hay otra forma. Pero si nuestra participación económica no está asegurada, es muy difícil que acabemos teniendo una participación política plena en nuestra sociedad. Es decir, cuando no hay inversión estatal en todo eso, también lo que están haciendo es excluyendo a las mujeres de la participación política, y esta mirada es interesante porque no es la mirada que inicialmente se aborda o se piensa cuando hablamos de este tema, ¿no? Sí, y bueno, justamente cuando trabajábamos con Edurne en Quito, nosotros nos inspiramos en el pensamiento de un premio Nobel, ¿no? Amartya Sen. Amartya Sen, en su filosofía,
dice que hay que crear condiciones, que es lo que tú acabas de decir, y generar oportunidades, que son dos cuestiones fundamentales, ¿no? Si tú no creas unas condiciones idóneas, propicias para el crecimiento, para el desarrollo económico, para la productividad, mal puedes tú hablar de oportunidades, porque las oportunidades no crecen por generación espontánea. Tienen que tener una base sólida, tanto de infraestructuras como de mecanismos de difusión del conocimiento, de asimilación del conocimiento. Tenemos ahí que considerar que el papel de la academia es fundamental. Y en ese sentido, Edurne nos había dicho hace unos minutos una cosa muy interesante. Cuando le preguntamos, ¿qué es lo que te parece mejor de Matilde Hidalgo, ¿no? ¿Qué es lo que me parece mejor? Cuando yo conocí, no la he conocido, pero cuando empecé a leer sobre la figura de Matilde Hidalgo, y obviamente para muchas de nosotras Matilde Hidalgo es una precursora de los derechos políticos y por supuesto del movimiento sufragista en Ecuador, pero para mí, que estoy en la academia, y además que estoy en la academia en una politécnica, es una precursora de las mujeres en ciencia, de una profesión STEAM. Es una señora que fue doctora en medicina y que ejerció la medicina. Y que, visto ahora y poniéndola en valor en el siglo XXI, muchas veces nosotras como mujeres no escogemos este tipo de profesiones. No escogemos este tipo de profesiones por muchos problemas, por roles, por circunstancias económicas, porque pensamos que las mujeres no somos buenas en matemáticas. Hay una serie de causas, no hay una causa única por la que nosotros no escogemos estas profesiones. Pero lo cierto es que al final, cuando nosotros escogemos otro tipo de profesiones que están mucho más relacionados con el rol que ha tenido la mujer históricamente de cuidado, por ejemplo, estamos renunciando a las profesiones que están más remuneradas en el mercado laboral. Entonces, continuamos profundizando en la brecha salarial, continuamos escogiendo profesiones que el mercado laboral pues no remunera de la misma forma. Y pensando en eso, ¿cómo ves a las mujeres de hoy? Porque hay muchas más mujeres en la ciencia. Alguna amiga que también es científica, que está luchando también, trabajando en otro país, pero vinculándose siempre con el Ecuador, me decía, hay más mujeres en la ciencia, pero no tantas ocupando puestos de decisión en las mismas universidades en otros espacios, es decir, esos puestos de decisión hay que ocuparlos. ¿Cómo hacerlo? Pues la verdad es que tiene toda la razón esta persona que estaba hablando contigo. Hay muchas personas con vocación científica y muchas mujeres con vocación científica. Eso no significa que estén ocupando el liderazgo en centros de investigación, en centros de transferencia, que sean decanas, que sean vicerrectoras, que sean rectoras. Cada vez hay más. Por suerte vengo de una universidad liderada por una mujer, en la que la política de paridad se implementa. Tenemos igual número de decanos que de decanas, tenemos igual número de líderes de centros de investigación, hombres y mujeres. De hecho, a veces creo que estamos un poquito por arriba, un 52, un 53, pero está bien, porque tenemos un tema histórico ahí. Pero además que cuesta mucho. No debería costarnos, pero a nosotros como mujeres nos debería ser más fácil empoderar y hacer de mentoras de nuevas mujeres. Debería ser mucho más fácil. Y muchas veces creo que debemos institucionalizar programas para que eso ocurra. Eso no va a ocurrir de forma natural. La igualdad de oportunidades no ocurre si tú no haces algo para que eso ocurra. Y en ese sentido, creo que muchas veces las mujeres que están en una posición de liderazgo en la institucionalidad existente deben promover que más mujeres vean ese rol de forma positiva y se animen a hacerlo. Porque de entrada normalmente nos vemos menos capaces, de entrada. Bueno, hay una serie de estigmas Así es. y de razones que a las mujeres también nos cohíben, ¿no? Porque estamos siempre pensando, tengo esta tarea científica que me gustaría hacer, por ejemplo, investigar sobre las mujeres. Sin embargo, te encuentras con que tu trabajo rutinario en la casa te absorbe. Y si hablamos de la maternidad, pues bueno, eso también ha truncado, hay que decirlo, muchas carreras, ¿no? Pero no por las mujeres, por el ejercicio de la maternidad, sino por la falta de apoyo del sistema para volverlas a insertar cuando se han tenido que dedicar un tiempo determinado a la maternidad, ¿no? No sé si lo has enfrentado, si has visto mujeres enfrentando eso. Por ejemplo, en las mismas universidades de Edurne. Hay esos problemas. El tema de dejas la de publicar. ¿no? La ¿Qué lactancia pasa? de las mujeres que están en la universidad.
universidad. He dejado de publicar un año. ¿Qué pasa? Porque pasa, ¿no? O sea, estoy bajando en los rankings porque durante un año he estado dedicada pues a un derecho que tengo, que es reproducirme y criar a mi propio hijo. Correcto. Entonces, empiezan a haber estos problemas. Me gustaría que entrevistarais a Cecilia Paredes, que está liderando exitosamente SPOL, y que además en esta forma de entender la forma de relacionarnos entre hombres y mujeres y de que todos debemos cumplir con nuestro papel de cuidadores, no nos corresponde a nosotras ni a ellos, sino a los dos en conjunto. Dentro de la universidad ha generado muchas iniciativas. Por ejemplo, una guardería desde los 0 años, para que tan pronto tú desees puedas llevar tu hijo y que esté contigo en la universidad. Sí, el tema es pensar, y acordémonos que estamos con la Radio Pichincha en una escuela de ciudadanía y que estamos impulsando una campaña para resaltar el perfil de mujeres que, como Matilde Hidalgo Navarro, rompieron con mitos. Las mujeres no pueden estudiar, ¿sí? Las mujeres no pueden participar en política, las mujeres no pueden sostener un hogar. ¿Sí? Y ha sido tan curioso porque incluso se ha tratado de usar argumentos científicos entre comillas y decir, en algunas oportunidades he visto estudios un poco, no sé, zafados, que dicen que el cerebro de la mujer es más pequeño o este tipo de cosas que han tratado de usar incluso la propia ciencia para desmerecer los méritos de las mujeres y para impedirles que se inserten en los ámbitos de la ciencia. Pero bueno, eso dejándolo de lado y obviamente remarcando que han sido falsedades para tratar de afectar también a las mujeres. ¿Cómo ves, además, en qué campos de la ciencia las mujeres deberían estar para poder incidir en un cambio profundo también de las vidas de otras mujeres? Sí, explícanos esto del STEM, ¿qué significa? Porque es una Oye, hay muchas cosas que me gustaría explicar de esto, pero realmente profesiones STEM, ¿qué son? Las profesiones que se basan en science, ciencia, tecnología, e ingeniería y matemáticas, que son las que normalmente nosotros estamos más alejadas de ellas. ¿Y por qué quiero hacer incidencia en que nosotros debemos estar ahí? Nosotras debemos estar ahí. Hace poco tuvimos la pandemia, todo el mundo se acuerda todavía del COVID, todo el mundo se acuerda que se desarrolló una vacuna y luego nadie se acuerda de que a nosotros no nos tuvieron en cuenta cuando se desarrolló la vacuna. Hubo muchos menos ensayos en mujeres y, por supuesto, no se tuvo en cuenta qué efectos iba a tener en nuestro ciclo menstrual. Ah, no me digas. De hecho, hay personas que han tenido muchos problemas en el ciclo menstrual después de la vacuna. ¿Por qué? Porque nadie pensó que el 50% de la humanidad estaba compuesto de mujeres y que la vacuna podía tener otro efecto, ¿verdad? Es que se toma como paradigma al hombre-varón. Entonces es como ejemplo de que la ciencia tiene sesgo y que la mujer tiene que estar en ciencia si este sesgo lo queremos corregir. Otro ejemplo, el uso de las IAs. El uso de la inteligencia artificial también tiene sesgo de género, porque cuando lo programan, pues muy pocas veces estamos nosotras. Y hay muchas decisiones que se toman en base a parámetros con los que se han programado las IA que nos dejan fuera. Y seguramente nos van a dejar fuera de procesos, por ejemplo, de procesos de selección. ¿Sí? Claro, ¿quién es si tú ves una IA, ve un currículum, pues a lo mejor no ve que hay espacios en los que no hemos trabajado porque hemos estado haciendo otras cosas. Sí, hay muchas cosas en las que nosotras no nos podemos permitir no estar en ciencia, porque la ciencia no es neutra en género y debemos estar ahí para asegurar nuestra participación. Gran verdad. Sí, de hecho la ciencia no es neutra y cuando, por ejemplo, alguien se atreve a decir que el cerebro de las mujeres es más pequeño y dice que es un científico, esa es pseudociencia. No es ciencia. ¿No te parece, Sofía? Lo traía a colación porque alguna vez lo vi y claro, hay un tema muy machista y no misógino, sin duda, pero hay quienes han utilizado sus argumentos para influir también en los ámbitos académicos y tratar de impedir a las mujeres el ocupar los espacios que les corresponden en los ámbitos académicos. O sea, hace no mucho, cuando hablaba con estudiantes de medicina, de ingeniería civil, había profesores que les decían que se vayan a cocinar o les decían un montón de cosas de este tipo y que desanimaban y hacían todo lo posible por desanimar a las mujeres que estaban ocupando los espacios que les corresponden en las aulas en la academia, ¿no? Entonces, transformar esto es muy duro y no son solo profesores varones, ¿no? Claro. No hay que personalizar los casos, pero
ya estando mayorcita decidí hacer una maestría en una universidad quiteña. Y una profesora me dijo, tú viniste aquí a conseguir marido. Es decir, me pareció una grosería tamaña y una falta de respeto. Yo no esperaría que no lo sigan diciendo, ¿no? Pero todavía vemos que el acoso esperaría y me gustaría pensar que no. Claro, claro. Pero de todas maneras, es un discurso. Más que pensar y más que tener un discurso, lo que tenemos es que generar las herramientas para que cuando ello pase, pues pueda ser totalmente reprimido o sancionado. Exactamente, y tú hablas de una cosa muy importante, Edurne. En el ámbito de las universidades hay acoso. En todos los ámbitos. No voy a decir en el ámbito de las universidades porque seguramente es en el ámbito laboral, en el ámbito de las universidades, en el ámbito de la política. Yo veo violencia de género en todos los ámbitos. O sea, no está inmiscuido solo en la universidad, pero obviamente formamos parte de una sociedad. Y somos el reflejo también de lo que ocurre en el resto de la sociedad. Y por supuesto, si nuestra sociedad es machista y hay conductas no permitidas, lo mismo pasa dentro de las universidades. Edurne, tú estás trabajando con jóvenes, sí, con estudiantes, tienes seguramente estudiantes hombres y mujeres. ¿Qué esperas de ellas o cuál es tu sueño, tu expectativa de ellas en el futuro? Que no tengan que pensar como nosotras, que no tengan que pensar estos de hombres, estos de mujeres, que no tengan que pensar esta profesión es para mí, esta profesión no es para mí, que no haya este tipo de conductas que nosotros tenemos con este eje hombre-mujer, que esto desaparezca, que ya nadie se plantee este cuadrante, ¿no?, para tomar decisiones de la vida. Esto lo hago porque me gusta, porque es importante, porque tiene propósito, porque es trascendente para mi vida, no por si es de hombres o es de mujeres. Esto me encantaría que pase, que ya nadie se plantee estas tonterías en el futuro, sino yo quiero y decido algo porque mi propósito es mejorar el medio ambiente, aportar a la economía, ser enfermero, ser enfermera, realmente me gustaría ser científico de datos o científica de datos, realmente porque mi pasión son las matemáticas o mi pasión es cuidar a una persona y ya. Y esto sería genial que las futuras generaciones ya no tengan este sesgo que tenemos nosotros. Esto sería muy interesante. O sea, me gustaría que pensaran así. De hecho, en clase intento, y cada vez doy menos clases, pero que intento que esto no sea un tema. Si la asignatura que yo normalmente dicto es emprendimiento e innovación, en la que animo a chicos y chicas a generar proyectos de emprendimiento y que se generan una serie de grupos y no hay ningún sesgo ni ninguna distinción de quién lo lidera, si un hombre o una mujer. Entonces intento que ellos planteen siempre emprendimientos que solucionen problemas que tiene el Ecuador y la humanidad, y la humanidad en sí, sí. La humanidad en sí. Hace un momento tú, o antes de que empezara esta conversación con presencia de ustedes, Edurne nos comentaba que ella admiraba a unas mujeres ecuatorianas. ¿Nos podrías decir quiénes son? Bueno, me gusta mucho que las nuevas generaciones no tienen este sesgo que nosotros a veces a lo mejor teníamos, ¿no? Pues no puedo hacer esto, no puedo vincularme con redes internacionales, no puedo hacer vocería internacional. Y qué bueno que están haciendo chicas y chicos jóvenes que ya no tienen este sesgo. En ese sentido me gusta mucho lo que está haciendo Nina y Elena Gualinda, que están intentando proteger la Amazonía ecuatoriana y se están vinculando a redes internacionales. Pero hay muchas chicas y muchos chicos jóvenes que me gustan y que están haciendo muchas otras cosas. Y también creo que conversaba de esta capacidad que han tenido las deportistas ecuatorianas de pelear por sus derechos y por exigir la misma beca de alto rendimiento que tienen los chicos, ¿no? De que el deporte de alto nivel puede estar abanderado por hombres y mujeres también en el Ecuador. Aunque igual ahí sí hemos visto en cierto punto igualdad, pero para las deficiencias, porque hemos visto a hombres y mujeres competir con zapatos remendados y lograr grandes cosas, ¿no? Y claro, uno se pregunta cuáles son esas motivaciones, ¿no?, que tienen. Edurne hablaba de cambiar el mundo, de mejorar las condiciones de vida de otras personas, y desde el ámbito de la innovación, ¿cuáles serían esas tareas que están pendientes? Que utilizar la creatividad, utilizar el conocimiento para resolver qué, pensando además en nuestro país y pensando en Quito, en el Distrito Metropolitano de Quito. La academia tiene una misión para mí muy clara,
que es aportar a la solución de problemas sociales y económicos, o sea, problemas del tejido productivo, pero también de la sociedad civil y de la sociedad en general, con investigación aplicada e innovación. Este es un mandato del que a veces nos olvidamos, a veces. Espero que la universidad en la que yo trabajo no lo haga, y de hecho no lo hace, pero muchas veces el gobierno se olvida de que es un mandato transferir y construir soluciones a los problemas que la sociedad tiene. Y cuando nosotros hacemos algo significativo, por ejemplo, cuando nosotros mejoramos la absorción del cadmio de las plantas de cacao, estamos ayudando a que haya pequeñas asociaciones de productores que reciban mejor precio por su cacao, pero estamos asegurando que el Ecuador pueda exportar ese cacao a la Unión Europea y asegurando, por lo tanto, el ingreso económico para todo el país. Cuando estamos trabajando, por ejemplo, en mejorar los probióticos de los camarones, estamos trabajando en mejorar las exportaciones del Ecuador, obviamente beneficiando a familias concretas, pero finalmente en mejorar la balanza de pagos que tenemos todos, ¿no? O cuando se continúa investigando sobre el Fusarium raza 4, perdona que estoy utilizando ejemplos científicos. ¿Qué es el Fusarium? El Fusarium raza 4 es una plaga que enfrenta el banano de todo el mundo, las musáceas, más que el banano, y que si llegara a afectar al Ecuador, pues tendríamos un problema muy grave con el Cavendish que exportamos cada año. Así que continuamos investigando sobre eso. Son investigaciones a veces a mediano plazo y a largo plazo, pero que Ecuador no puede dejar de hacerlo. ¿Por qué? Porque hay muchas familias de bajos recursos que continúan dependiendo de la producción agrícola, y que esa producción agrícola más agregada es lo que todavía genera las exportaciones a día de hoy para el país. Hay mucha producción científica, por lo que te escucho, ¿no? Mucha. Pero ¿cuánta de esta producción científica impacta directamente en el país y cuánta se exporta de alguna forma o se aplica en otros contextos, ¿no? Porque un poco también nosotros nos preguntamos y planteamos esto como hablar de soberanía, cuando hablamos de la alimentación, hablar de soberanía alimentaria, hablar de mantener también los conocimientos o desarrollarlo aquí, claro. ¿no? Porque, por ejemplo, hemos visto muchos becarios que no han podido trabajar aquí porque no ha habido campos de trabajo y ahí están también incluidas muchas mujeres, ¿no? Sí, ha habido un programa de becas a lo mejor que no ha estado tan bien aterrizado a las necesidades productivas que ha tenido el Ecuador, y eso ha hecho que muchas personas no hayan podido regresar a aplicar sus conocimientos después de maestrías y doctorados, o que estén publicando para universidades de fuera, y esto es un desperdicio, ha sido una inversión que no se ha podido recuperar por parte del país y que ojalá no vuelva a pasar. Muchas veces pienso que estos programas de becas tienen que estar mucho más ligadas a las necesidades de las universidades en territorio. Esto no puede venir de una política pública nacional, sino que es mucho más fácil que desde Guayaquil, que desde Ibarra, que desde Loja, que están trabajando con productores concretos y con asociaciones de exportadores concretos, digan, necesitaríamos un especialista, un doctor en, no sé, en producción... no sé, me voy a inventar algo que no me mate ningún PhD de mi universidad, pero por ejemplo, manejo de bosques sostenibles, ¿ya? Manejo de bosques, que es una especialidad que no hay en Ecuador, manejo de bosques. Entonces, necesitaríamos doctores en manejo de bosques, pues seguramente algunos cuantos y algunas maestrías, pero esto seguramente no se puede ver desde Quito, no se puede ver desde la centralidad. Todavía necesitamos muchos especialistas que a lo mejor no son los que se han formado anteriormente. Entonces, ¿cómo vamos encadenando mejor las iniciativas productivas con las iniciativas con las demandas de ciencia, tecnología e innovación? Porque al final la academia tiene que producir y ser pertinente a la sociedad en la que está. Bueno, y la misma ley de educación te dice eso en un artículo en concreto, el sentido de la pertenencia, ¿no es cierto? Así es. Que significa en corto que la educación ecuatoriana tiene que estar basada respecto a un plan nacional de desarrollo. Que se entiende que un plan nacional de desarrollo tiene que ser concertado con la sociedad y en este caso con
empresarios, empresarias y con la ciudadanía y en el caso concreto con los estudiantes que se especializan en las ramas de la ciencia. Natasha, Edurne, ya tenemos que cerrar y queremos pedirte, por favor, que nos dejes tu mensaje, ¿no? Pensando en estos 100 años de conmemoración del voto de la mujer en Ecuador y además en Latinoamérica, y pensando en esas nuevas generaciones también. Yo estoy segura que si Matilde estuviera ahora, sería una gran activista en redes sociales y sería una persona que estaría empujando mucho a los jóvenes en participar. Así que ya sea de forma presencial, ya sea en redes, no nos olvidemos que todos, desde el lugar que estemos, podemos ser un aporte a la sociedad. Muchísimas Muchas gracias. gracias, Edurne. Edurne Quincoses Michávila, ¿sí? Muy ¿Lo dije bien. Muchísimas gracias. Ella es una profesional del derecho y que también se ha dedicado a la innovación, como ustedes ya lo han escuchado. Muchísimas gracias, Natasha, también. Muchas gracias, Sofía. Nosotros nos despedimos, les invitamos a compartir los contenidos de esta campaña 100 años del voto femenino en Ecuador. Matilde Hidalgo Navarro. ¡100 años del voto femenino! Una campaña de Radio Pichincha con el apoyo de la Escuela de Ciudadanía.